Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto y un privilegio el que me hayan invitado para poder hablar de este tema interesante en rehabilitación oral, como presentó Lucas. Yo tengo el rol de director de escuela de la carrera de odontología en la UNAP, ¿no es cierto?, la Universidad Nacional Andrés Bello, y además dirijo el posgrado de rehabilitación oral, la especialidad de rehabilitación oral. Por lo tanto, sé lo relevante que resulta este tema en la búsqueda y en el logro de tratamientos exitosos en rehabilitación oral. Así que he intentado hacer un resumen muy acotado, ¿no es cierto?, al tiempo que me indicaron, de un tema que es amplio, de un tema que es ampliamente estudiado, del cual existe infinidad de trabajos, de estudios al respecto, algunos con conclusiones muy contundentes, otros un poquitito controversiales. Así que nada, es el esfuerzo por intentar compartir y contarles un poquito lo que hacemos en este poco tiempo que tenemos para ello. Así que vamos a dar inicio. Los objetivos de lo que nos reúne hoy, vamos a recorrer desde alguna sencilla definición y una de las tantas clasificaciones que existen. Vamos a hablar de las propiedades ideales de un material de impresión. Vamos después a quedarnos específicamente concentrados en los materiales más utilizados. Vamos a ver tópicos referentes a la correcta manipulación de los materiales de impresión. Y después nos vamos a adentrar en las tres subespecialidades de rehabilitación oral: de prótesis fija, de prótesis removible y de rehabilitación sobre implantes, específicamente en el ámbito de las impresiones. Como les comentaba, un tema amplio y muy importante, y una definición sencilla que nos enmarca en lo que vamos a hablar hoy, indica que las impresiones en rehabilitación oral es un procedimiento clínico que tiene como objetivo generar una reproducción tridimensional en negativo de los tejidos orales, permitiendo posteriormente obtener un modelo de trabajo preciso. Existe un listado largo de características ideales de los materiales de impresión. Yo acá les recuerdo algunos: reproducción de detalle, exactitud dimensional, recuperación elástica, estabilidad dimensional, resistencia al desgarro, flexibilidad adecuada que permita ser removida desde la boca en forma traumática, tener características de ser hidrofílico, ¿no es cierto?, adecuado tiempo de trabajo y de fraguado, biocompatibilidad, olor y sabor aceptables para ser bien tolerado por el paciente, fácil manipulación para el odontólogo y quien lo asiste, ser compatible con los materiales de vaciado,
no verse afectado por los métodos de desinfección, prolongado tiempo de almacenamiento. Perdón. Esos son algunos de los consideraciones, de las características ideales de un material de impresión. Existen otras también, ¿no es cierto? Quise traer y recordar algunas, las más relevantes y tal vez con las cuales estamos más familiarizados los odontólogos. El tiempo no nos va a permitir, obviamente, revisar, voy a volver atrás un segundo, no nos va a permitir revisar las definiciones. Creo que todos en nuestra condición de odontólogos manejamos o recordamos los conceptos, ¿no es cierto? Pero es importante entender que, y si miramos esta clasificación, una de las que existen, esta clasificación divide los materiales de impresión según sus propiedades, según sus características elásticas, una vez endurecidos. En esta clasificación, que intenta reunir, ¿no es cierto?, a todos los materiales, podemos decir que ningún material de impresión disponible posee todas las propiedades ideales que antes enunciamos, que los materiales de impresión varían en relación a estas propiedades, es decir, algunos cumplen algunas de estas propiedades de mejor forma que otros y viceversa. Y lo que sí podemos concluir, ¿no es cierto?, de forma bastante evidente, es que las siliconas son los materiales que cumplen satisfactoriamente con una gran cantidad de estas características, lo que los hace el material de impresión más utilizado en rehabilitación oral. Por lo tanto, en la presentación de hoy nos vamos a quedar básicamente dentro del grupo de los elastómeros, específicamente en las siliconas, y nos vamos a concentrar tanto en las siliconas de condensación como en las siliconas de adición. Vamos a partir revisando algunos tópicos de silicona de condensación, ¿no es cierto?, donde ustedes conocen, y por lo menos acá en Chile, material que es ampliamente utilizado, vastamente utilizado dentro de las siliconas de condensación. Tenemos justamente la silicona Spidex de Coltene, la cual posee algunas características comunes a todas las siliconas, y algunas particulares, dentro de las cuales yo podría destacar el que considera, además de las clásicas consistencia pesada o putty y liviano, light, ¿no es cierto?, considera una consistencia regular, que lo vamos a revisar más adelante. Al final vamos a ver algunos casos clínicos. Y en general podríamos también, haciendo un intento por resumir, podemos definir que en general las siliconas por condensación, en su reacción de endurecimiento, generan alcohol como subproducto, tienen una buena reproducción de detalles, tienen una adecuada recuperación elástica, tienen una adecuada resistencia al desgarro, tienen excelentes propiedades elásticas para ser retirada de boca, tienen una menor estabilidad dimensional que las siliconas de adición y tienen un menor costo económico. Ese último factor, el menor costo económico, sumado a que si ustedes revisan el pequeño listado, resumen que yo puse acá, que evidencia que son buenos materiales de impresión, hace que en el medio odontológico nacional las siliconas por condensación, específicamente Spidex, tengan un uso bastante frecuente y bastante masivo. Si lo podemos decir de cierta forma, tiene bastantes fortalezas y además suma el tener un costo menor, un costo económico menor, lo que hace que sea más asequible a más centros y clínicas odontológicas. Si yo pudiera destacar una de las propiedades que resulta bastante importante de este tipo de materiales, ¿no es cierto?, es cuando indica ahí que tenía excelentes propiedades elásticas para ser retirada de boca. Lo vamos a revisar, se los dejo como adelanto, lo vamos a revisar más adelante cuando nos detengamos a ver casos clínicos y específicamente en prótesis removible, en impresiones en prótesis removible. Pasamos al segundo gran grupo de siliconas, donde tenemos las siliconas por adición o polivinilsiloxanos, dentro de los cuales también en la marca Coltene tenemos ya hace algunos años de vuelta al mercado odontológico la silicona President, la cual también he tenido la suerte de utilizar y de manipular bastante. También considero que es un material que tiene bastantes fortalezas, que tiene bastantes características muy llamativas. También una de ellas de las que creo que es importante destacar es que también presenta distintas consistencias, lo cual permite ir adaptando según la técnica de impresión, según las características que tenga el caso clínico, el paciente que yo estoy rehabilitando, adaptarme a las distintas consistencias. Ya también lo vamos a revisar más adelante. Algunas características a modo de síntesis de las siliconas por adición. Su reacción de endurecimiento no genera ningún subproducto, lo cual es una ventaja también
sobre las siliconas por condensación, tienen una óptima reproducción de detalles, tienen una óptima estabilidad dimensional, una óptima recuperación elástica, tienen una adecuada resistencia al desgarro, tienen una menor elasticidad para ser retirados de boca que las siliconas de condensación, pero aún así es adecuado, ¿no es cierto? Presenta una gran versatilidad clínica debido a sus múltiples consistencias, lo que conversaba adelante, facilita bastante la manipulación por sus sistemas de mezcla. Sistemas de mezcla, los cuales, los más comunes y los que generalmente son más familiares a la mayoría de los odontólogos, especialistas, ¿no es cierto? ¿O no? Es con las puntas de automezcla, con la pistola, con los cartridges, ¿no es cierto? Siendo que también las siliconas de adición vienen para mezcla eléctrica, que la cual también en los casos de trabajar o de desempeñarse en centros clínicos con mayor volumen, con mayor atención de paciente, también es una alternativa muy, muy cómoda y muy ágil de trabajar el material. Presenta otra gran fortaleza de este tipo de materiales, es que nos entrega la opción de múltiples vaciados fidedignos. El material, debido a sus propiedades, debido a sus características de estabilidad dimensional, básicamente de recuperación elástica, presenta la opción de hacer más de un vaciado de forma fidedigna y confiable, lo cual facilita el trabajo en conjunto con el laboratorio. Tiene un mayor costo económico que la silicona de condensación. El intento acá es comparar siliconas de condensación con siliconas por adición. Es un poco el intento que hice para poder generar discusión al respecto. Si bien yo acabo de mencionarles un listado resumen de las principales características de las siliconas por condensación y las siliconas por adición, absolutamente ambos grupos, ambos tipos, tienen principios comunes, tienen condiciones que son importantes recordar y respetar, ya sea que trabaje con una o con la otra. Vamos a revisar también un resumen breve de esto. En general, recordarles algo que creo que resulta muy lógico, pero importante recordar que los materiales de menor viscosidad, es decir, las siliconas fluidas versus las de mayor consistencia, logran una mejor reproducción de detalle que los de alta viscosidad. Pero a la vez, los materiales de mayor viscosidad, la silicona pesada, por ejemplo, experimentan una menor contracción de polimerización, tiene mayor contenido de relleno, por lo tanto experimentan menor contracción de polimerización. Es un poco en lo que se basó al inicio, la historia de la silicona, de la técnica de impresión de rebasado. Ya lo vamos a discutir más adelante. Ambos materiales presentan una adecuada precisión, es decir, no es un factor de decisión, la precisión de la impresión que yo puedo lograr para elegir entre utilizar una silicona por condensación que una silicona por adición. Es claro que los polivinilsiloxanos son más precisos que cualquier otro material, pero las diferencias no tienen una significancia clínica en la medida que los materiales sean manipulados adecuadamente. Tenemos una limitante, a pesar de que las siliconas, tanto de adición como de condensación, presentan una excelente reproducción de detalle, presentan una alta exactitud dimensional, los yesos que utilizamos para los vaciados de estas impresiones presentan una menor reproducción de detalles y menor exactitud dimensional que ambas siliconas. Por lo tanto, ese factor limitante hace que yo, si decido utilizar silicona de condensación o de adición y la manipulo correctamente y sigo algunos principios básicos, el tema de la precisión, el tema de la reproducción de detalle y la exactitud dimensional no debiera tener una diferencia significativamente clínica, ¿ya? La humedad tiene un efecto negativo significativo en la reproducción de detalles. Eso es importante recordarlo y dejarlo muy claro. Se tiende a generar un poquito de confusión cuando algunas siliconas indican que tienen afinidad por la humedad, porque son hidrofílicas, ¿no es cierto? Es importante entender que algunos materiales se pueden comportar de mejor forma frente a un medio un poco más húmedo, pero es claro que todos los materiales de impresión sufren un efecto negativo en su reproducción de detalles en presencia de humedad. Llámese esa humedad fluido crevicular, sangramiento, saliva o el contenido de humedad o pozo que sea. Por lo tanto, decimos que ningún material de impresión, estamos hablando de silicona, ¿no es cierto?, es verdaderamente hidrofílico. Y cuando a los polivinilsiloxanos se le adicionan surfactantes, lo que busca, ¿no es cierto?, y no va a lograr, mejorar la habilidad del material para reproducir los tejidos orales en condiciones húmedas.
Por lo tanto, el término hidrofílico se aplica solo a la capacidad de mojado del yeso sobre el material polimerizado. Es importante entender que si tenemos un polivinilsiloxano que es de naturaleza hidrofóbica y que no se mejora agregando surfactante, no solamente vamos a tener problemas en la toma de la impresión en la cavidad oral si es que no controlamos la humedad, sino que también vamos a tener dificultades en la realización del vaciado, ya sea lo realicemos nosotros en la clínica o lo realice el laboratorio dental. Por lo tanto, la adición de surfactante y la definición de hidrofilicidad se refiere a eso, a mejorar esas capacidades de mojado del yeso sobre el material polimerizado. Por lo tanto, resulta fundamental trabajar con tejidos periodontales sanos y con un correcto control de la humedad en la toma de la impresión. Claramente en la foto de la derecha, ¿no es cierto?, con un tejido sangrante, inclusive con algún grado de inflamación gingival, no es el momento ni la condición para intentar tomar una impresión. Y acá, aunque nosotros intentemos y supongamos que estamos usando el mejor material de impresión, la mejor silicona de adición, en esas condiciones no podemos pedir que el material tenga reproducción de detalles. A lo mejor el material va a poder lograr, de cierta forma, estabilidad dimensional de lo que está impresionando, pero la reproducción de detalles, cosa que resulta fundamental en rehabilitación oral, en prótesis fija, entre ellas, ¿no es cierto?, no lo vamos a lograr en esta condición. Por lo tanto, obviamente, además de trabajar en tejidos periodontales sanos, desinflamados, no sangrantes, tenemos que recordar muchas veces la tremenda ayuda que significa el uso de hilo retractor. Vamos más adelante a hablar específicamente de las distintas técnicas de uso de hilo retractor. Seguimos en los principios comunes. Ningún material de impresión posee un 100% de recuperación elástica. Por lo tanto, de nuevo lo mismo, yo tengo que exigirle y tengo que solicitarle al material de impresión, en este caso silicona de adición o silicona de condensación, una recuperación elástica lo más alta posible, pero tengo que entender que si yo no me preocupo de bloquear zonas retentivas en la cavidad oral, si no me preocupo de hacer un retiro de la cubeta de la boca en un solo movimiento rápido, único, evitando la rotación y evitando el realizar gran cantidad de fuerzas horizontales en la impresión, aunque el material tiene una buena recuperación elástica, se va a generar una deformación permanente, y frente a la deformación permanente, la recuperación elástica no va a ser capaz de corregirlo. Por lo tanto, es importante, antes de tomar la impresión, no solamente fijarse en la preparación o en las preparaciones dentarias que yo estoy trabajando y que deseo impresionar, sino que también en el resto de la condición de la cavidad oral. Si vamos a tomar una impresión de arco completo, chequear en las piezas vecinas, en las piezas del lado contrario del arco, es que hay zonas retentivas, piezas con formas triangulares muy marcadas, con diastemas muy importantes, o presencia de prótesis fija plural, prótesis parcial sobre implante, cualquier condición natural o protésica que posea nuestro paciente que nos pueda dificultar el retiro de la impresión. Lo que si no cuido me va a generar una dificultad en el retiro, una necesidad de emplear mayor fuerza, por lo tanto, una deformación permanente de la impresión, la obtención de un modelo no fidedigno, no fiel, además de el mal rato, el estrés, la incomodidad tanto para el paciente como para el clínico que tiene que forzar, tirar y en algunos casos extremos hasta tener que cortar cubetas, ¿no es cierto?, en boca para poder retirar material, la cubeta y el material de impresión si es que no se tienen estas funciones. Otro aspecto común, otro principio común que es un pequeño tips que muchas veces facilita, ¿no es cierto?, el manejo del material, es que si yo deseo aumentar el tiempo de trabajo, recuerden que el tiempo de trabajo es distinto al tiempo de fraguado, ¿no es cierto? Si deseo aumentar el tiempo de trabajo y no sacrificar la exactitud del material, una buena alternativa es enfriar el material de consistencia fluida. ¿Cuándo aplica esto o cuándo podemos utilizar esta pequeña herramienta, ¿no es cierto? Es cuando tenemos que tomar impresiones de múltiples preparaciones dentarias, las deseamos tomar, ¿no es cierto?, con este material, por ejemplo, una silicona de adición, y queremos manejar el tiempo de trabajo. Una buena forma, como se indica acá, es enfriar a lo menos durante 1 hora, ¿no es cierto? Es un dato bastante empírico, pero es lo que hemos comprobado, lo que hemos realizado, y el poder enfriar el material permite aumentar el tiempo de trabajo sin sacrificar la exactitud de mi impresión y de mi posterior modelo.
siendo importante ahí considerar que al estar el material con una menor temperatura, en algunos casos requiere una mayor fuerza para poder expulsar el material de los cartuchos, de las puntas de automezcla, y eso es importante tener esa consideración básicamente. Otro concepto importante, común, que debemos recordar de todas las siliconas, está relacionado con respetar los tiempos de trabajo establecidos por el fabricante. Si el fabricante indica que desde que yo inicio la mezcla, ya sea la mezcla manual de la silicona de consistencia pesada o la mezcla con la punta de automezcla de la silicona fluida, yo tengo un tiempo para llevarlo a boca y posicionar la cubeta con el otro material de impresión, y debo cuidar no sobrepasarlo, ya que si sobrepasamos esos tiempos y el material ya inició sus propiedades elásticas, esto ocurre y se refiere básicamente al material pesado, una vez que retiremos la impresión de la boca, el material, la silicona, por la gran recuperación elástica que tiene, que los polivinilsiloxanos, las siliconas de adición, el material de consistencia pesada tiene una gran recuperación elástica y de rápida aparición, vamos a tener este fenómeno que ustedes están viendo acá en la imagen, ¿no es cierto?, en este diagrama, en la letra C, enuncia que al retirar la impresión de la boca, va a retroceder, va a recuperar, ¿no es cierto?, se va a expresar la recuperación elástica de un material que yo inserté cuando ya estaban iniciando sus propiedades elásticas, generando después un vaciado con un troquel más estrecho, más pequeño. Por lo tanto, la confección de la rehabilitación, en este caso, en este ejemplo, imitando un muñón de un molar, ¿no es cierto?, si el troquel es más pequeño, es más corto, es más estrecho, la restauración que nos haga el laboratorio, ajustada y adecuada a ese troquel, también va a ser más pequeña, por lo tanto, en boca no va a tener posibilidades de ser insertada correctamente. Por lo tanto, importante cuidar y manejar eso, y ahí viene muy bien el tema de conocer el material con el que trabajo, el adecuarme a los tiempos, el estar entrenado yo, el estar entrenado mi asistente en el caso que vaya a trabajar a 4 manos, y recordar que la temperatura siempre influye en la velocidad de polimerización de las siliconas, tanto si yo quiero aumentar el tiempo de trabajo enfriando el material, como cuidando que si la temperatura, según el lugar geográfico donde yo trabaje, es muy alta y no tengo climatización en la sala, eso también va a acelerar los tiempos, ¿ya? Perfecto. Habiendo transcurrido ya algunos minutos de la presentación, y disculpen la velocidad, pero es para tratar de lograr el objetivo final. Resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, y vamos a pasar ahora a algunos principios de manipulación de los materiales de impresión, siendo relevante destacar un aspecto que muchas veces también lo olvidamos, y que dice que la manipulación adecuada de los materiales de impresión es más decisiva en la exactitud de la impresión que el tipo de material de impresión empleado. Volvemos a lo mismo, yo no puedo solo descansar y confiar en que porque estoy usando una silicona de muy buen nivel, de muy buenas características, de una marca confiable, yo puedo trabajar en un medio que está húmedo, yo puedo manipular de forma inadecuada, yo puedo obviar los tiempos de trabajo. Resulta fundamental de parte del odontólogo el respetar y el conocer esto y manipular adecuadamente los materiales para lograr un buen resultado. De nuevo, lo mismo que les explicaba adelante, en un intento de síntesis y de resumen, recordarle algunos aspectos fundamentales. La utilización de un volumen uniforme de material de impresión fluido es necesaria para la obtención de una impresión precisa. Por lo tanto, los elastómeros son más exactos cuando son utilizados en espesores de 2 a 4 milímetros. Ya vamos a ver después más adelante, cuando hablemos de técnica de impresión a un tiempo, a 2 tiempos, la importancia que tiene esto, y vamos a tratar de llegar a la síntesis de cuál sería la técnica de impresión más precisa, considerando también este aspecto del volumen uniforme. La interacción con el látex. Cualquier contacto entre silicona por adición no polimerizada con el látex va a inhibir su polimerización. Por lo tanto, obviamente tenemos que hacer la mezcla de la silicona pesada sin guantes de látex. Si estábamos usando guantes de látex, nosotros o quien vaya a manipular la silicona, debe lavarse de buena forma, ¿no es cierto?, sus manos antes de manipular el material. Y también resulta importante, si es que hemos manipulado, hemos tocado con los guantes de látex los troqueles, los muñones, me refiero, en boca del paciente, también enjuagar vigorosamente antes de secar y antes de preparar el campo para la toma de la impresión.
La selección de la cubeta de impresión también es un aspecto fundamental. Usar cubetas flexibles, usar cubetas rígidas, da lo mismo, no da lo mismo. Es relevante entender que las cubetas flexibles generan más distorsión que las rígidas, lo que se ve acrecentado con materiales de alta viscosidad. Es decir, siempre debo preferir y debo, la verdad es que utilizar solo cubetas rígidas, entendiendo que cubetas rígidas existen metálicas y también existen algunas específicas, no todas las cubetas plásticas, pero existen algunas cubetas plásticas que también son rígidas. Debo preferirlas y debo priorizar eso versus cubetas flexibles. Y si además utilizo materiales de alta viscosidad, materiales de consistencia pesada, inclusive algunos materiales de consistencia pesada de mayor viscosidad, esta posible distorsión usando cubetas flexibles se ve aún mayormente expresada. ¿Por qué motivo? Acá nuevamente un diagrama muy similar al que hablamos delante con la recuperación elástica. Dice, las cubetas flexibles en los flancos son desplazados por la viscosidad del material de impresión. Es decir, cuando estamos insertando la cubeta en boca, insertamos la cubeta en boca y la estamos profundizando ya en los tejidos dentarios que vamos a impresionar, la cubeta flexible, debido a la viscosidad del material de impresión, va a tender a expandirse, va a tender a abrirse, si lo podemos decir así, en su flanco, lo cual, una vez que retiremos el material, la impresión de la boca, de nuevo acá, fíjense en la letra C, en el diagrama de la letra C, los flancos de la cubeta que son flexibles, por ejemplo, en las cubetas plásticas flexibles, los flancos van a retroceder y nuevamente van a tender a generar una impresión más pequeña, que al ser vaciado también vamos a tener un troquel más pequeño, es lo que se denomina como fenómeno de retroceso. ¿Ya? Es muy similar a lo que les hablaba adelante con respetar los tiempos de trabajo y evitar que cuando insertamos profundizamos la impresión en la boca de nuestro paciente, el material ya haya iniciado sus propiedades elásticas, porque si no vamos a tener un fenómeno parecido al que estamos viendo acá. Adhesión del material de impresión a la cubeta. A este punto también yo les diría que por lo menos en la realidad que manejamos, en muchas oportunidades el uso de adhesivos para la toma de impresiones definitivas con silicona suele obviarse o suele olvidarse, y está claramente demostrado que el empleo de adhesivos de cubeta es imprescindible para la exactitud de la impresión. Permite evitar distorsiones en la impresión, evitando que se separe el material de impresión de la cubeta. Esto se ve más acrecentado si las cubetas que usamos son menos rugosas o son más lisas, si lo queremos decir de esa forma. Y además el uso de adhesivos permite redireccionar la contracción de polimerización. Recuerden que todos los materiales de impresión, en este caso, perdón, la silicona, todos tienen una cierta contracción de polimerización. Pero unos más, otros menos, ya lo discutimos delante, y el uso de adhesivos nos permite redireccionar la contracción, evitando la formación de duplicados de yeso más pequeños, que es lo mismo que el mismo ejemplo que conversábamos delante. Resulta importante entender y recordar que existen distintas presentaciones de adhesivos. Tenemos adhesivos en presentación en spray, tenemos adhesivos líquidos que se pincelan, como ustedes están viendo ahí en la foto de la derecha, y que es importante entender que cada tipo de material de impresión tiene su adhesivo. Existe adhesivo para silicona de adición, para silicona de condensación, existe, no incluí los materiales, el material poliéter en esta presentación por un tema de tiempo, pero también existe adhesivos específicos para ese tipo de materiales y debemos respetarlos y utilizarlos según el material que vayamos a utilizar. El uso de los adhesivos es sencillo. Una vez que yo ya tengo seleccionada la cubeta que voy a utilizar, sea una cubeta stock o una cubeta individual, debemos pincelar o debemos aplicar el spray en la superficie interna de la cubeta y también en los bordes y en los flancos. Unos minutos antes de tomar la impresión, en general se volatilizan bastante rápido los solventes que tienen los adhesivos, y eso lo podemos agilizar, lo podemos apurar con un chorro de aire de nuestro equipo, un chorro de aire de la jeringa triple, un chorro de aire suave que permita secar el material, el adhesivo, antes de cargar el material de impresión. El vaciado de los materiales de impresión, específicamente de las siliconas que estamos revisando. Dada la estabilidad dimensional de los materiales de impresión estudiados, los materiales pueden vaciarse, en el caso de las siliconas de adición, hasta 1 o 2 semanas. En el caso de las siliconas por condensación, yo les puse ahí asteriscos según el fabricante, porque acá existe bastante diversidad de información. Si bien algunos fabricantes indican hasta 7 días, otros indican horas, algunos estudios bastante contundentes hablan de que debieran ser vaciados no más allá de la primera hora.
como les digo, no existe en esto no existe un consenso tan claro. Es muy importante entender que claramente las siliconas por adición presentan una mayor estabilidad dimensional que las siliconas por condensación, y que tenemos que basarnos en las indicaciones que nos entrega el fabricante. Si el fabricante de silicona es confiable, es respetable, indica que tenemos hasta 7 días, como actualmente se propone en el uso de la silicona DX de Coltena, ¿no es cierto? Y nosotros confiamos en el fabricante, confiamos en la seriedad, ¿no es cierto? Hay que tomar en consideración eso, ¿ya? Perfecto. Hasta el momento hemos recorrido los primeros 4 puntos, y en lo que nos vamos a concentrar ahora, y de nuevo lo mismo, vamos a intentar revisar distintos aspectos, distintos pequeños casos clínicos, algunos más resumidos, otros un poquitito más extensos, de los pasos de impresiones definitivas en prótesis fija, de impresiones definitivas en prótesis removible y de impresiones definitivas en rehabilitación sobre implante. Si revisamos las impresiones en prótesis fija, existe un sinnúmero de opciones de clasificar las impresiones en prótesis fija. Una de ellas, muy común, muy sencilla, ¿no es cierto?, es según la finalidad que va a tener nuestra impresión. Si tiene como objetivo la confección de una prótesis fija unitaria, si tiene como finalidad la confección de prótesis fija plural, o si tiene como finalidad la impresión de un anclaje intraconducto. Tienen ahí una imagen clínica de una impresión para prótesis fija unitaria, si bien son, en este caso, 3 preparaciones de prótesis fija unitaria que están vecinas, que están adyacentes. Tenemos ese ejemplo. Tenemos acá el ejemplo de una impresión para prótesis fija plural, en el cual tenemos 2 dientes pilares o 2 inserciones y un intermediario. Y tenemos ahí 2 ejemplos de anclaje intraconducto, ¿no es cierto? Acá tenemos en la imagen superior impresión para anclaje intraconducto de dos piezas dentarias vecinas, ¿no es cierto? Molar y premolar. Y en la imagen de abajo también hay 2, ¿no es cierto?, impresiones intraconducto de piezas, no son piezas inmediatamente vecinas. Entendiendo que las impresiones intraconducto pueden tener como finalidad quienes todavía confeccionan y utilizan postes polados, o también para la confección de coronas de sustitución cuando nos vemos enfrentados a espacios oclusales, espacio coronario, ¿no es cierto?, limitado para el uso de una corona periférica convencional o de una prótesis fija completa periférica convencional, y muchas veces tenemos que recurrir a la instancia de coronas de sustitución, que también necesitamos anclar, además del anclaje de la porción intraconducto, también la zona periférica de los márgenes de la preparación. Es una impresión, en este caso la impresión intraconducto, que requiere no solamente la utilización, en el caso de usar silicona de adición, no basta con utilizar solamente la punta intraoral, sino que debemos acompañarnos y ayudarnos del uso del entulo, ¿no es cierto?, para poder proyectar adecuadamente el material de impresión, además del uso de un alma metálica que permita transformar la exagerada flexibilidad que va a tener la silicona polimerizada, tener un alma metálica que rigidice, ¿no es cierto?, y que permita en los pasos de vaciado que lo que impresionamos en la boca intraconducto no se deforme, no se desvíe, no se doble por el efecto del yeso, sobre todo si es que no es hecho el vaciado de forma cuidadosa. Por lo tanto, acá debemos considerar además también el uso de un alma que en general la mayoría de las veces o pueden ser almas metálicas, o también en algunos casos podemos usar almas confeccionadas con acrílico. Según la extensión, en prótesis fija podemos hacer impresiones parciales. En general, en nuestro posgrado las indicamos en casos bastante acotados, por ejemplo, para impresiones intraconducto. Muchas veces podemos optar cuando es una espiga, 2 espigas o 1 o 2 preparaciones, en utilizar este tipo de cubeta de extensión parcial, o en algunos casos de incrustaciones, ¿no es cierto?, de odontología restauradora, o en casos de impresiones para prótesis fija unitaria, pero siempre y cuando exista estabilidad oclusal. Es decir, acá yo lo intenté ejemplificar poniendo prótesis fija unitaria con pieza pilar posterior, es decir, que tengamos estabilidad. Si la prótesis fija que estamos trabajando y que deseamos impresionar es la última del arco, es el cierre de arco,
no estaría adecuado usar este tipo de impresiones porque va a dificultar y va a ser muy poco exacto la etapa de transferencia y de montaje en articulador y las relaciones, tanto las craneomandibulares como sobre todo las intermaxilares, si es que no tenemos una suficiente estabilidad oclusal. Por lo tanto, lo dejamos para casos específicos como los que estamos mencionando ahí, y la imagen muestra una cubeta parcial metálica, y esa es una cubeta parcial rígida, es perforada pero es rígida. Según la extensión, tenemos también la opción de impresiones completas, ¿no es cierto? Cuando las indicamos, cuando tenemos múltiples preparaciones, y en general nos permite una mejor reproducción de la relación oclusal, por lo tanto facilita y optimiza el posterior montaje en articulador. Ahí tenemos un ejemplo de varias preparaciones dentales en ambas hemiarcadas inferiores, tanto derecha como izquierda. Y abajo está la impresión tomada con silicona de adición, en la cual estamos impresionando 4 preparaciones de un lado, 4 preparaciones del otro, ¿no es cierto? Y este es uno de los objetivos de tomar impresiones completas, el poder tener en un solo modelo de trabajo todas las preparaciones dentales. Después otra clasificación importante en prótesis, en impresiones en prótesis fija, es si es que las realizamos en un tiempo operatorio o en 2 tiempos operatorios. Y acá en este aspecto también existe, a los que les gusta, ¿no es cierto?, basar su toma de decisiones en la evidencia, en los papers, en los trabajos, ¿no es cierto?, las publicaciones científicas. Esto existe mucho estudio que compara un tiempo, 2 tiempos. Vamos a intentar revisarlo. Ahí tenemos una imagen de una impresión de extensión total para prótesis fijas plurales. Si ustedes se fijan, hay 3 preparaciones del lado derecho de ese paciente, 4 preparaciones del lado izquierdo. Este paciente se rehabilitó con prótesis fijas plurales de hemiarcadas, en las cuales estamos viendo que se trabajaron con silicona de adición de 2 consistencias, silicona pesada o masilla y silicona liviana, y en este caso se trabajó en un tiempo operatorio. Se utilizó una cubeta stock rígida. Si nos quedamos en este aspecto que resulta importante en prótesis fija, pues la impresión a un tiempo operatorio requiere 2 operadores, ya que tanto la mezcla del material pesado como el posicionamiento del material fluido en la boca del paciente se deben realizar al mismo tiempo. Por lo tanto, mientras quien nos asiste mezcla el material masilla, el operador principal o el tratante del paciente debe estar en incorporar la silicona fluida en este caso alrededor de las preparaciones dentarias de nuestro paciente. Es una técnica que la podemos realizar en menos tiempo clínico, es más rápido, se trabajan los 2 materiales en un mismo tiempo. Tiene algunos aspectos importantes de revisar, y es que, y recuerden algunos aspectos que conversamos delante en manipulación del material, es que con esta técnica no vamos a tener control en el grosor de los materiales. Si yo les hablé hace algunas láminas atrás que en general los elastómeros se comportaban de mejor forma en espesores uniformes, cercanos a los 2, a los 3 milímetros, ¿no es cierto? En este caso no vamos a poder controlar justamente el grosor de los materiales. Y lo que suele ocurrir es que tenemos el material de menor reproducción de detalles, que es la silicona pesada, impresionando parte de la preparación. Voy a volver una lámina atrás, ustedes lo pueden evidenciar ahí, pueden ver en cualquiera de todos los muñones impresionados que en general hay silicona fluida, que en este caso es la de color verde, hay silicona fluida en la zona cervical, pero en el resto de la preparación, tanto paredes axiales como oclusales, tenemos básicamente impresionados los muñones con material de mayor viscosidad, con material de consistencia pesada, y recuerden que a mayor viscosidad, menor reproducción de detalles. En general, los materiales livianos, los materiales de baja viscosidad, cumplen absolutamente con las especificaciones de la ADA de 25 micrones de reproducción de detalle. Los materiales de consistencia pesada, los materiales PUTI, ¿no es cierto?, en general tienen una reproducción de detalle cercano o alrededor de los 75 micrones. En este tipo de impresión, los 2 materiales, tanto el pesado como el liviano, polimerizan en paralelo. Por lo tanto, otro factor importante a considerar con una mirada más bien negativa es que se va a sumar la contracción de polimerización de ambos materiales. Ya les dije antes, todas las siliconas al polimerizar experimentan una contracción de polimerización, unos más que otros, ¿no es cierto? Pero en este caso, en que
tanto la silicona pesada como la liviana van a polimerizar en conjunto, en paralelo, se van a sumar ambas contracciones, cosa que en la técnica de 2 tiempos operatorios podemos controlar y minimizar, lo vamos a discutir más adelante. Por lo tanto, como resumen, esta técnica, si bien es más rápida, y esta técnica en general resulta bastante ágil y bastante utilizada por los clínicos en general, tenemos un potencial mayor distorsión total en la impresión, por los aspectos que consideramos recién. Ahí tenemos otro ejemplo de una impresión tomada a un tiempo, ahí tenemos un acercamiento de otra impresión tomada a un tiempo, donde si ustedes se fijan, se impresionó o se impresiona en general bastante bien la zona cervical con el material de menor viscosidad, pero tenemos gran parte del resto de las preparaciones impresionados con material pesado y con las consideraciones que ya les comenté antes, además de la imposibilidad de controlar el grosor, el espesor de los materiales. Si avanzamos y nos quedamos en las impresiones a 2 tiempos operatorios, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2 imágenes de impresiones a 2 tiempos operatorios. Ustedes se van a fijar inmediatamente que ya tenemos una evidente mayor presencia del material fluido, del material con mayor reproducción de detalles, impresionando la totalidad o prácticamente la totalidad de las preparaciones dentarias. Ya tienen el ejemplo acá arriba de esa preparación, de esta otra preparación, y lo mismo tenemos abajo. ¿Ya? En esta técnica la podemos realizar solo con un operador, con el tratante, o podemos tener 2 operadores que nos facilita, pero no es obligatorio la presencia de los 2 operadores. Nos demanda un mayor tiempo clínico, ya que la impresión se toma en 2 tiempos. Primero tomamos con pesado, esperamos que polimerice por completo el material pesado, retiramos, debemos espaciar y enseguida debemos inyectar el material liviano y esperar también el tiempo de endurecimiento, de polimerización del material fluido. Por lo tanto, demanda más tiempo clínico y puede presentar una dificultad en la reposición de la impresión. Eso tal vez es uno de los aspectos que en muchas oportunidades, bueno, junto con el tiempo, hace que los odontólogos puedan evitar un poquito esta técnica, porque si no se hace un correcto espaciado, si no se hace un correcto recorte entre el primer y el segundo, recorte del material pesado entre el primer y el segundo paso, muchas veces resulta difícil la reposición de la impresión en boca del paciente para el logro del segundo tiempo operatorio. Esta técnica de impresión permite un control adecuado del grosor de los materiales, toda la preparación dentaria queda registrada en material liviano, y la contracción de polimerización del material pesado es contrarrestada en el segundo tiempo. ¿A qué se refiere este punto? Yo en mi primer tiempo operatorio con silicona pesada, va a polimerizar, se va a experimentar la contracción propia de este material, que sabemos que es baja porque es un material con mayor porcentaje de relleno, pero se va a contraer, enseguida vamos a retirar, ya va a estar contraído ese material, va a haber experimentado su contracción de polimerización, vamos a espaciar, vamos a cargar en boca con material liviano, vamos a cargar en la cubeta con material liviano y vamos a ir a boca. Por lo tanto, lo que se va a manifestar cuando retiremos esa impresión es solo la contracción de polimerización del material fluido en el espesor uniforme que inyectamos en el segundo tiempo operatorio. Por lo tanto, en general, nos debiera permitir generar impresiones más precisas. Cuando lo indicamos, por ejemplo, acá ustedes tienen casos de impresiones totales, ¿no es cierto? Maxilar superior, maxilar inferior, para casos tensos de prótesis fija, donde buscamos el logro de una impresión lo más precisa, lo más fidedigna posible, y ahí tienen la imagen a la izquierda de la pantalla de las impresiones y los modelos que se trabajó después, en ese caso son casquetes de circonio. Seguimos avanzando en la clasificación, podemos utilizar en prótesis fija cubeta stock o cubetas individuales. Cubetas stock conocidas por ustedes, recordarles lo que les dije antes, cubetas de stock deben ser rígidas, idealmente que presenten retenciones para el material de impresión, lo cual ya les comenté antes, no excluye esas retenciones el uso de adhesivos, pero favorece, ¿no es cierto?, el que las cubetas tengan retenciones. O podemos usar cubetas individuales espaciadas para impresiones en prótesis fija. En general, si podemos llegar a un consenso, la gran mayoría de las evaluaciones experimentales concluyen que las cubetas individuales muestran mayor exactitud dimensional que las stock, pero clínicamente podemos obtener resultados aceptables con cualquiera de ambas cubetas si el material es utilizado y manipulado correctamente. Ya, por lo tanto, voy a volver una lámina atrás. Si utilizo una cubeta individual o si utilizo una cubeta stock, pero
cumple con las características de rigidez, de uso de adhesivos y manipulación correcta de los materiales de impresión, en general podría el aspecto solo de la cubeta no ser un factor diferenciador en el logro de impresiones exitosas, ¿ya? Y después avanzamos y clasificamos, dividimos las impresiones en prótesis fijas según el tipo de separación gingival. Podemos hablar de que existen impresiones sin separación gingival, lo cual cuando lo realizamos está indicado básicamente en preparaciones dentarias supragingivales, ¿no es cierto?, en la cual no se requiere generar separación gingival para poder impresionar correctamente los márgenes de la preparación, ¿ya? O podemos utilizar y requerir separación gingival. Y cuando usamos separación gingival tenemos dos grandes técnicas. Con la utilización de un hilo separador, lo cual en general lo indicamos en biotipos periodontales finos, en terminaciones cervicales más superficiales, logramos solo separación vertical en la zona del surco, y es una técnica menos traumática para los tejidos periodontales, para los tejidos gingivales. Es por eso que cuando tenemos biotipos periodontales finos, debemos ser cuidadosos en este paso de la separación gingival, ya que si avanzamos en una técnica de doble hilo, o si es que no somos cuidadosos, no somos rigurosos en el empaque del hilo retractor, podemos generar a la sesión siguiente o a las semanas después una retracción, un retroceso de los tejidos periodontales, ¿ya? Solo un recordatorio, ¿no es cierto? Biotipo periodontal fino, tenemos una arquitectura delicada, con menos tejido blando, que si queremos buscar una forma fácil de reconocer si nuestro paciente tiene un biotipo fino o grueso para efectos de este proceso, introduciendo gentilmente la sonda periodontal. Si es que la sonda se trasluce, en general hablamos de un biotipo fino. Se asocia la mayoría de las veces el biotipo fino a formas dentales con formas triangulares, ¿no es cierto?, con pequeñas zonas de contacto, con papilas largas y finas. Y este biotipo presenta un mayor riesgo de recesión, de retracción posterior a maniobras prostodónticas como son la separación gingival. Perdón. Por otro lado, tenemos la separación la técnica de impresión con separación gingival usando dos hilos separadores, en los cuales debiéramos indicarlo en biotipo periodontal grueso. En terminaciones cervicales más profundas, vamos a lograr una correcta separación tanto vertical como lateral, es decir, recuerden que el objetivo de la separación gingival es transformar el surco, que es un espacio virtual, transformarlo transitoriamente en un espacio real para el momento de la toma de la impresión en este caso. Utilizamos dos hilos, un hilo que va posicionado más profundo, que se denomina hilo compresor, que es el de menor diámetro, y un hilo separador, que es el que va más coronalmente, que es el de mayor diámetro, y esta es una técnica potencialmente más traumática. Resulta importante entender que, bueno, ahí tienen un diagrama, ¿no es cierto?, ejemplificando el hilo más profundo es el hilo más pequeño, y el segundo hilo, o más superficial o más coronario, es el hilo de mayor diámetro. Es importante entender que cada vez que realizamos separación gingival, sea para la toma de impresiones como la presentación que nos reúne hoy, o para la realización de algunas maniobras de odontología restauradora, o inclusive para el tallado final de nuestras preparaciones dentarias en prótesis fija, resulta importante el entender que no todos los hilos retractores son iguales, no todos los instrumentos para empacar el hilo retractor son iguales, y en que la fuerza que generamos para empacar el hilo retractor debe ser una fuerza gentil. En general, se busca o se compara con la fuerza la fuerza digital con la que realizamos un sondaje periodontal, ¿ya? El tiempo no nos va a permitir discutir mucho hoy día por lo menos, respecto a los distintos hilos, a las distintas soluciones hemostáticas o astringentes, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar, ¿ya? La técnica con separación gingival de dos hilos es lo que les mostraba. Se posiciona el primer hilo más profundo, de menor diámetro, el segundo hilo, se esperan algunos minutos. En general, los tiempos aproximados son de 5 a 8 minutos. Recordad que estamos en tejidos periodontales sanos. Se indica retirar el hilo más superficial, el de mayor calibre, dejar el hilo de menor diámetro, más profundo, y tomar la impresión propiamente tal, ¿no es cierto? Ahí el diagrama muestra inyectando la silicona fluida con la punta intraoral, ¿no es cierto? Y bueno, posteriormente sea en un tiempo o en dos tiempos, según lo que hayamos decidido, ¿ya?
El biotipo periodontal grueso, en general tenemos un tejido blando denso, fibroso, con un hueso subyacente de mayor grosor y densidad. La sonda periodontal no se trasluce, se asocia en general a morfología dental con coronas cuadradas, con puntos de contacto más largos, ¿no es cierto?, con áreas de contacto más largos y por lo tanto con papilas más cortas. Eso hace que tengamos un riesgo de presentar recesión posterior a maniobras prostodónticas como la recesión gingival mucho menor. Ahí tienen dos ejemplos de biotipos periodontales gruesos, ¿no es cierto?, en el caso de la imagen de la izquierda, inclusive con el punteado en cáscara naranja muy característico, con papilas cortas, con formas dentarias cuadradas. Y ahí tienen un ejemplo de una impresión utilizando la técnica del doble hilo. En este caso es un tiempo operatorio con doble hilo, técnica doble hilo, donde recuerden que se deja el hilo más profundo, queda en el momento de tomar la impresión solo se retira el hilo más superficial. Bien, en virtud del tiempo avanzamos a las impresiones en prótesis removible. Nuevamente, si tratamos de clasificar este tipo de impresiones, las podemos clasificar según la finalidad en impresiones en prótesis totales, en impresiones para prótesis parcial removible. Ahí tenemos una imagen clínica de una impresión con cubeta individual para una prótesis total removible. Ahí tenemos otra impresión con cubeta individual para prótesis parcial removible. En este caso, en la primera imagen, utilizando silicona. En este caso, utilizando pasta cinquenólica y compuesto de modelar o Godiva. En este caso también se utilizó compuesto de modelar o Godiva previa a la segunda fase de la silicona, de la impresión con silicona. ¿Y qué es importante recordarles acá? Y disculpen, voy a volver nuevamente atrás. Cuando nosotros vamos a tomar una impresión en un desdentado total y decidimos utilizar o queremos utilizar silicona, como es esta primera impresión, nosotros debemos generar una cubeta individual espaciada. Yo les comentaba hace algunos minutos atrás que las siliconas se comportan mejor en espesores uniformes, cercanos, con un mínimo de 2 milímetros. Por lo tanto, si yo diseño o solicito al laboratorio una cubeta adaptada, no estaría indicado utilizar como material de impresión silicona, estaría indicado usar pasta cinquenólica, que es el ejemplo que ustedes tienen acá, que es un material que sí se comporta bien a espesores muy delgados. Por lo tanto, si decidimos utilizar como material de impresión silicona para la impresión definitiva de nuestros pacientes de dentado total, tenemos acá la imagen de una cubeta stock, ¿no es cierto?, para dentado total. Por alginatos obtenemos, impresión de alginatos, vamos a tener un modelo preliminar. Ese modelo preliminar se le debe hacer un espaciado. Acá tienen un ejemplo de espaciado, no es el único, un ejemplo de espaciado con cera, y el laboratorio sobre este espaciado va a generar la cubeta. Estas zonas, estas ventanas no están espaciadas para tener topes, ¿no es cierto?, que nos va a permitir utilizar adecuadamente si es que queremos utilizar como material de impresión silicona. Si avanzamos en la clasificación y nos quedamos en la finalidad, pero ahora en prótesis parcial removible, acá nuevamente tienen dos ejemplos de impresiones en prótesis parcial removible. Y una impresión en prótesis parcial removible donde estamos arrastrando coronas, ¿no es cierto?, para algún tipo de rehabilitación de prótesis de complementación. Y acá tenemos en el maxilar inferior una impresión de un dentado parcial vía de carga mixta, específicamente un clase 1 de Kennedy, ¿no es cierto?, con cubetas individuales en ambos casos. Perdón, el uso de cubetas individuales para tomar impresiones en desdentados parciales o totales con silicona también requiere absolutamente el uso de adhesivos para silicona, ¿ya? Las cubetas individuales en general tienen mucho menos retenciones macro que lo que tienen las cubetas de stock, por lo tanto acá se hace aún más indispensable y mandatorio el uso de adhesivos. En prótesis parcial removible, ¿no es cierto?, tenemos acá el ejemplo de una impresión con una cubeta individual acrílica, la cual debe ser espaciada, la cual requiere el uso de adhesivo, la cual en general se utiliza y se acompaña con compuesto de modelar como una primera impresión periférica muscular y se culmina con silicona mediana. Una pequeña secuencia, ¿no es cierto?, en este caso preclínica que muestra, tenemos supuestamente la boca de nuestro paciente, un desdentado parcial superior, clase 1 de Kennedy, vía de carga mixta, con una cubeta stock, en este caso plástica rígida, vamos a tomar, y junto al ginato vamos a tomar una impresión para obtener un modelo preliminar, ¿no es cierto? En ese modelo preliminar lo vamos a espaciar con cera, en este caso estamos espaciando con cera y estamos dejando ventanas, topes, tanto que se apoyen en la zona
del reborde, ¿no es cierto? Lo que ustedes ven atrás, y también le estamos dejando topes en la zona, perdón, topes en la zona del reborde, y 2 topes en las caras, en este caso palatina, de los caninos, para que el laboratorio nos confeccione la cubeta. Eso es acrílico, es una cubeta acrílica, que lo que ustedes ven acá son los topes, ¿no es cierto? Son los topes, tanto los topes en la zona dentaria como en la zona mucosa, lo cual nos va a permitir, posterior a probar en boca, recortar la cubeta en la zona de flanco. Recuerden que tenemos que recortar dejando espacio para el material de impresión. Si vamos a usar Godiva, tenemos que dejar el espacio para el compuesto de modelar. Posterior a ello, retiramos de boca, secamos, perforamos. En este caso, la cubeta, perdón, se debe perforar para evitar sobrecomprimir la mucosa en algunas zonas, ¿no es cierto? Buscamos una impresión a presión controlada y selectiva, y además debemos perforar también la zona donde están los dientes. La zona anterior no se alcanza a apreciar muy bien, pero hay perforaciones en la zona anterior para permitir que el exceso de material de impresión pueda fluir cuando estamos profundizando la impresión en boca, porque si no se va a generar mucha presión hidrostática y nos va a impedir llegar hasta la posición final con la cubeta en la boca de nuestro paciente. Acá lo que se ve brillante es porque ya está aplicado el adhesivo, y posterior a ello obviamente correspondería el uso del material de impresión propiamente, ¿ya? En estos casos, perdón, acá la secuencia no sigue, ¿no es cierto? En casos como este, el uso de silicona de consistencia mediana, silicona regular, específicamente un ejemplo de ella, el uso de silicona SPX regular viene muy bien, ya que tanto por su consistencia como por la flexibilidad que tiene una vez polimerizado, facilita el retiro. También en un caso como este podríamos usar silicona de consistencia mediana, silicona de adición, perdón, de consistencia mediana, pero la silicona de adición, una vez polimerizada, tiene una flexibilidad un tanto menor que la silicona de condensación. Por lo tanto muchas veces eso dificulta el retiro, ya que en estos casos, voy a volver atrás, en estos casos, es un caso simulado, pero estamos suponiendo que vamos a impresionar tanto las zonas desdentadas como también vamos a impresionar las zonas dentadas, con presencia muchas veces de espacios, diastemas, y además estamos con una cubeta individual que está adaptada, ¿no es cierto?, que está muy cercanamente adaptada a las características de nuestro paciente. Por lo tanto, si el material de impresión presenta una rigidez muy marcada, muchas veces dificulta el retiro, lo cual nuevamente es incómodo, desagradable para el paciente, estresante para el dentista, y además genera una deformación o ponemos en riesgo el generar una deformación permanente de nuestra impresión y un modelo no fidedigno. Entonces, en casos como este, y es como lo utilizamos acá en la facultad, tanto en el pre como en el posgrado, creemos que viene muy bien el uso de silicona mediana de condensación como es SPX. Perdón, había quedado acá. Podemos clasificar las impresiones en prótesis removibles según la apertura bucal. Lo más clásico, a lo que estamos acostumbrados la mayoría de las veces, impresiones a boca abierta de nuestro paciente, pero también tenemos impresiones a boca cerrada. No nos va a dar el tiempo para revisar este caso en detalle, pero en este caso impresión a boca cerrada, de un desdentado total, ¿no es cierto?, donde las impresiones a boca cerrada tienen algunas propiedades, algunas características superiores. Por lo tanto muchas veces las indicamos en casos de mayor dificultad o en pacientes que nos presentan un desafío clínico mayor. Según la participación del paciente, podemos tener impresiones en prótesis removible pasivas, cuando el paciente no ejecuta movimientos, no gesticula, o podemos tener impresiones activas cuando, previo a la toma de la impresión, le hemos entregado alguna instrucción a nuestro paciente, inclusive le hemos pedido al paciente que practique, que ensaye lo que le pedimos, y en el momento de la impresión le vamos a pedir que muchas veces gesticule, que pueda, en las impresiones a boca cerrada, que cierre, que mueva la lengua, ¿no es cierto? Y esa es una participación activa de nuestro paciente. Ahí tenemos el ejemplo arriba, ¿no es cierto?, con la musculatura facial, con la musculatura de los labios, ¿no es cierto?, y abajo con la lengua de comisura a comisura, en ese caso para una impresión inferior. Nos vamos a detener en esta técnica de impresión. Estamos en impresiones en prótesis parcial removible. Vamos a detenernos en esta técnica que se llama técnica miofuncional, la cual, como concepto general, es una impresión indicada solo para el maxilar inferior, la cual se realiza a boca cerrada con oclusión suave, tiene una participación activa del paciente, se indica en vía de carga mixta, mandibular, como les dije, y obtenemos el primer, segundo y tercer nivel de funcionalidad. Se utiliza como material de impresión silicona Godiva, silicona mediana y silicona liviana.
Veamos una secuencia. Para la realización de esta impresión, tenemos que avanzar con todas las maniobras previas de nuestro paciente, tener la boca absolutamente preparada con la finalidad protésica, restaurada, sin problemas periodontales, con todas las condiciones como para iniciar la rehabilitación definitiva, la preparación de la boca, ¿no es cierto?, el tallado de lechos para apoyo, los planos guía, ¿no es cierto?, todo lo correspondiente y en el orden secuencial que le corresponde. Impresión, en este caso, impresión con cubete stock y alginato para obtener un modelo en yeso extraduro, diseñar y que el laboratorio nos confeccione la base metálica. Con esa base metálica confeccionada, se prueba en boca y a esa base metálica se le agregan cubetillas acrílicas en sus dos extremos libres. Esas cubetillas acrílicas, ustedes están viendo acá la imagen, ahí alcanzan a apreciar el acrílico, se le montan rodetes de cera, vamos a la boca, y en este caso tenemos un detentado total superior, parcial inferior, y vamos a trabajar con las relaciones craniomandibulares, con la toma de registro intermaxilar. En este caso se está utilizando una silicona de registro, obviamente, y previo a este paso está montado el modelo superior con arco facial y uso de articulador semiajustable. Con eso, con la transferencia, ¿no es cierto?, al articulador, perdón, se genera la selección dentaria, el ordenamiento dentario de nuestro prótesis superior e inferior, la prueba en boca de ese proceso, prueba en boca del ordenamiento en cera, y en este caso estamos con la prótesis superior ya terminada, acrilizada, y la prótesis inferior está con la cubetilla acrílica, con el rodete de cera y con los dientes ordenados en cera. Y este es el momento en que vamos a tomar la impresión. Si se fijaron, hasta el momento hemos avanzado hasta este punto sin haber tomado todavía la impresión definitiva y en este caso funcional. ¿Ya? ¿Qué vamos a realizar? Ahí tienen ustedes un acercamiento donde se despeja la cera de la zona de la cubetilla. Si es que la cubetilla está sobreextendida, se debe recortar. Se utiliza, en algunos casos, se utiliza Goodyear de impresión periférica en un primer tiempo y en un segundo tiempo silicona, en este caso, de consistencia mediana, específicamente de condensación Spidex. Y esta es una impresión en que se posiciona en boca la base metálica con las cubetillas, con los rodetes y con los dientes, como ustedes lo vieron. El operador, el dentista, asegura la posición final de la base metálica, ¿no es cierto?, en boca, la inserción final hasta el apoyo en los lechos. Se le puede pedir al paciente que realice algunos pequeños movimientos con la lengua, alguna pequeña gesticulación, y se le pide que concluya con oclusión suave. En este caso no se puede hacer oclusión máxima, oclusión fuerte, porque recuerden que los dientes están en cera. Por lo tanto, si le pidiéramos al paciente que hiciera oclusión máxima, apriete máximo, con los dientes en cera, sumado a la mayor temperatura que tenemos en la boca, corremos el riesgo que se nos deformen las piezas, que se nos modifique, perdón, la posición de las piezas en cera. Por lo mismo, en este caso, si se fijaron, la prótesis superior está acrilizada. Está acrilizada porque tenemos un detentado total superior, por lo tanto, voy a volver una lámina atrás. Cuando estamos con las piezas dentarias en cera superiores e inferiores y probamos en boca, y si quisiéramos en ese momento tomar la impresión, corremos gran riesgo que en este detentado total se nos muevan las piezas superiores. Por eso es que terminamos primero la superior, la acrilizamos, ¿no es cierto?, y abajo estamos en la toma de la impresión miofuncional. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, la primera parte de la impresión, se retira, se critica, que es lo que ustedes están viendo ahí, y se hace un segundo tiempo operatorio, que es con silicona, en este caso silicona de adición fluida, Spidex, se vuelve a cargar, se va a boca, lo mismo, pequeñas instrucciones y movimientos del paciente y oclusión suave. Se espera el tiempo de polimerización, se retira, ¿no es cierto?, se vuelve a criticar y está finalizada esta impresión funcional específicamente pensada para extremos libres mandibulares, ya sea clase 1 o clase 2 de Kennedy. Técnica de impresión que tiene dentro de sus principales particularidades y bondades el que en los pacientes de extremos libres mandibulares que realizamos este tipo de impresiones, en general obtenemos muy buen postoperatorio. Ya logra captar el primer, el segundo y el tercer nivel de funcionalidad, lo cual resulta bastante satisfactorio para este tipo de pacientes. Ahí tenemos la prótesis ya acrilizada, ¿no es cierto?, con las distintas vistas, con los acercamientos, e instalada en boca. Seguimos en prótesis removible, vamos a revisar esta pequeña secuencia
Otra técnica de impresión, técnica de impresión definitiva o funcional con cubeta individual. En este caso la podemos indicar tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Es una técnica de impresión a boca abierta. También la indicamos en vía de carga mixta. Obtenemos el primer y segundo nivel de funcionalidad. Se requiere el uso de una cubeta individual acrílica espaciada y usamos compuestos de modelar y silicona. Hagamos el seguimiento de un caso clínico, ¿no es cierto? Tenemos el maxilar superior de nuestro paciente parcialmente desdentado, en este caso es un paciente clase 2 de Kennedy, subdivisión 2. A la boca del paciente, obviamente, con una cubeta Stock y alginato, obtenemos un modelo. Sobre ese modelo el laboratorio nos confecciona una cubeta individual acrílica espaciada, ¿no es cierto? La cual, según vamos probando y vamos chequeando en boca a nuestro paciente, recortamos, hacemos el recorte mecánico de la cubeta, ¿no es cierto? Respetando las inserciones, los frenillos, como ustedes están viendo ahí. Recortamos, hacemos la impresión periférica muscular, en este caso utilizando compuesto de modelar o Godiva. Recuerden, material que se plastifica sobre la llama, no dentro de la llama, sobre la llama del mechero, y también con la utilización de agua caliente, se va a boca, se hacen algunos movimientos funcionales. Posterior a eso, utilización de adhesivo y vamos a boca. En este caso, en específico en esta impresión, hay un aspecto importante que faltó y es hacer las perforaciones de la cubeta. Ya acá se requiere perforar también en la zona de los dientes, como lo explicamos delante, y también en las zonas desdentadas que no deseamos comprimir. Por ejemplo, la zona del rafe medio, la papila retroincisiva, la cresta del reborde. Son zonas en que no queremos generar una presión, una compresión excesiva. Por lo tanto, en esta imagen, en esta secuencia clínica, faltó la perforación, que lo vimos en alguna secuencia pasada. Vamos a la boca, una mano mantiene la cubeta en boca, la otra mano hace movimientos imitando movimientos funcionales envolventes. Después cambiamos de mano y hacemos lo mismo en el lado contrario. Retiro y crítica de la impresión. En este caso, también se utilizó una silicona mediana de condensación, ¿ya? Buen material para este tipo de impresiones. Y tenemos el caso de nuestro paciente, el antes y el después de nuestro paciente finalizado. Y llegamos a lo último. Yo sé que estoy un poquito pasado de tiempo, así que estoy tratando de hacerlo de forma un poquitito más rápida, sin desmejorar, ¿no es cierto?, la calidad. Vamos a quedarnos en impresión en realización sobre implante. De nuevo, tenemos múltiples clasificaciones en las impresiones sobre implante. Las podemos clasificar según la finalidad, si es para una rehabilitación unitaria, si es para una rehabilitación parcial, si es para una rehabilitación total sobre implante, si vamos a usar una cubeta stock, si vamos a usar una cubeta individual, si vamos a usar una técnica con cubeta cerrada, una técnica con cubeta abierta, si vamos a personalizar o no la cofia. Ya tenemos múltiples clasificaciones al respecto. Ahí tenemos una imagen clínica donde tomamos una impresión de rehabilitaciones parciales sobre implante, tanto del sector posterior como el sector anterior. Se utilizó una cubeta stock cerrada, una técnica con cubeta cerrada. Las cofias de impresión no se personalizaron. Se utilizó silicona pesada y liviana en un tiempo operatorio. Si se fijan, estoy aplicando y mezclando varios de los conceptos que ya vimos en cuanto al tipo de cubeta, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los materiales de impresión. Una técnica en general bastante sencilla de realizar y con pocas posibilidades de falla, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a hacer un pequeño seguimiento de un caso de una rehabilitación unitaria con la utilización de una cubeta individual, abierta, sin personalización de cofia y utilizando silicona mediana o regular. Tenemos la situación intraoral del paciente, la cofia de impresión específica para el pilar con el que estamos trabajando. En este caso específico le agregamos retenciones en acrílico, ¿no es cierto?, para mejorar el efecto antirrotacional propio de la cofia. Posicionamos la cofia en boca, chequeamos su ajuste clínico y radiográfico en caso que la presencia, que el implante o el pilar sobre el cual estamos impresionando esté menos visible clínicamente. Cubeta individual espaciada y perforada en la zona del implante, confeccionada previamente por el laboratorio sobre un modelo obtenido con una impresión con cubeta stock y alginato. Uso de cera rosada para cerrar parte de la ventana, ¿no es cierto? Recuerden que las cubetas de impresión en general deben contener el material de impresión.
adhesivo para el material de impresión que se vaya a utilizar y llevamos a boca y nos preocupamos de lograr este objetivo. Estamos tomando una impresión con una cubeta abierta, por lo tanto tenemos que visualizar el tornillo que nos va a permitir, una vez que el material haya endurecido, poder desatornillar el tornillo y retirar la impresión. Ahí ustedes están viendo la vista interna de la cofia. Esta es una impresión donde arrastramos la cofia, ¿no es cierto? Por eso es que es una cofia con cubeta abierta, donde arrastramos. Para poder arrastrar obviamente tenemos que ver la cabeza del tornillo. Arrastramos, sobre eso se atornilla la réplica, en este caso del pilar específico con el que estábamos trabajando, y eso se va a ir al laboratorio para la realización del modelo definitivo, con encía artificial en la zona de implante, ¿no es cierto? Y yeso extra duro. Ahí tenemos el modelo, con la encía y sin la encía a mano derecha. Según la técnica, ya hemos visto algunas impresiones sin personalizar la cofia, la que vimos recién, una de ellas. Ahora vamos a ver una pequeña secuencia con personalización de cofia, ¿no es cierto? Donde la podemos clasificar como según la finalidad para una impresión para una rehabilitación unitaria, utilizando en este caso una cubeta stock abierta con cofia personalizada, utilizando la técnica de un tiempo operatorio con silicona pesada y liviana. Tenemos alguna imagen clínica, ¿no es cierto? En este caso un implante en la zona maxilar superior, zona de premolares, un implante instalado inmediato a la exodoncia y la realización de una provisionalización de una carga inmediata. Transcurrido el tiempo de la desintegración, retiramos el provisorio, tenemos esos tejidos, ¿no es cierto? Acá coincidentemente en la pieza posterior había que trabajar en una prótesis fija unitaria, pero el centro está acá, ¿no es cierto? Tenemos el logro de ese perfil de emergencia. Retiramos el provisorio con el cual logramos este perfil de emergencia, y en este caso utilizando silicona de condensación pesada Spidex, habiéndole atornillado obviamente en primera instancia al provisorio que retiramos de la boca, le atornillamos una réplica del implante y generamos esto, profundizamos, ¿no es cierto?, generamos esto. Una vez polimerizada la silicona, desatornillamos el provisorio y tenemos esta vista desde arriba, desde oclusal, si lo podemos decir así, lo cual nos va a permitir posteriormente posicionar una cofia de impresión. En este caso se está haciendo con un cilindro temporal de titanio, pero lo clásico es hacerlo con una cofia, ¿no es cierto? Se atornilla en el implante, en la réplica del implante, en este caso se marcó vestibular ahí con lápiz azul, y se personaliza con la utilización de acrílico, en este caso un acrílico de baja contracción, en consistencia fluida, se espera que polimerice, se desatornilla, ¿no es cierto?, se retira, y tenemos personalizado la copa, el perfil de emergencia que habíamos logrado con el provisor, en este caso con la marca en vestibular que nos guíe para el reposicionamiento. Y posteriormente, obviamente, vamos a ir a la boca, vamos a atornillar esto, que es lo que ustedes están viendo acá. Acá ya está atornillada. En este caso, como les decía, no se usó una cofia, se usó un cilindro temporal de titanio, pero con objetivos de cofia, con la personalización que hicimos en acrílico. Se está sellando temporalmente ahí el orificio para que no entre el material de impresión, y en este caso se decidió utilizar una cubeta stock plástica rígida, la cual se perforó, se selló con cera, y se tomó la impresión con dos materiales de impresión, o sea, con dos consistencias, en este caso silicona de adición pesada y liviana. Se espera la polimerización, se saca este vástago plástico, se puso ahí para evitar que el material entrara, se retira, se desatornilla y se arrastra en este caso la cofia personalizada para que el laboratorio pueda hacer el vaciado. Y el último breve secuencia clínica en implantes, vamos a ver, una impresión de una rehabilitación total sobre implante, utilizando una cubeta individual, abierta, con cofia ferulizada, y con el uso, en este caso puede ser o silicona mediana o pliéter. Tenemos la obtención de un modelo preliminar, ¿no es cierto?, que se obtuvo con cubeta stock y alginato, que es lo que ustedes ven acá a mano izquierda, sobre lo cual el laboratorio nos va a confeccionar una cubeta individual acrílica espaciada y perforada en la zona de los implantes, la vista interna de dicha cubeta, las cofias de impresión, en este caso cuadradas, con tornillo pasante o tornillo de trabajo, posicionadas en boca. Posicionamos la cubeta, vemos que existe el suficiente y el correcto espacio entre los flancos de la cubeta y las cofias. Ferulizamos las cofias, en este caso utilizando acrílico de baja contracción. Volvemos a chequear el espacio adecuado entre la cubeta y en este caso las cofias con la ferulización. Sellamos la ventana
extensa que tiene la cubeta con cera rosada. Vamos a la boca, marcamos y reconocemos dónde están los tornillos. Adhesivo, ¿no es cierto? Adhesivo para el material de impresión que vamos a utilizar. Y un operador, el clínico en este caso, va a inyectar el material de impresión alrededor de las cofias, bajo la férula, y algún operador ayudándonos, ¿cierto? Ayudante, perdón, va a cargar material de impresión en la cubeta. Vamos a la boca, nuevamente tenemos que encontrar las cabezas de los tornillos, esperamos que el material termine su endurecimiento, complete, ¿no es cierto?, su tiempo de fraguado, desatornillamos, retiramos, y ahí estamos viendo la vista interna de las cofias, lo cual posteriormente, perdón, se le tienen que reposicionar las réplicas, ¿no es cierto?, sea de pilar o de implante, en este caso sobre pilares, ¿no es cierto?, para solicitar al laboratorio el vaciado con encía artificial en la zona de implante y con yeso extraduro. Y esa era la última lámina que teníamos en la presentación. Disculpen que la última parte a lo mejor haya sido un poquitito más acelerada, pero era con el objetivo de tratar de no pasarme tanto en los tiempos, a pesar de que igual me pasé. Así que eso, quedo a disposición, no sé si van a ser, existen preguntas o lo que sea, quedo a disposición ahí de los moderadores, o Lucas, no sé quién está al otro lado. Muchas gracias por haberme escuchado, aprovecho a agradecer, ¿no es cierto?, primero por haberme invitado, espero haber cumplido con las expectativas de todos quienes se conectaron, y agradezco mucho la oportunidad de acá a la distancia estar compartiendo lo que nosotros hacemos, o parte de lo que nosotros hacemos con ustedes. Así que muy agradecido, y quedo a disposición por si hay alguna pregunta o algo que resolver.